Familia, amigos, mis hermanos, permítanme darles una vez más la bienvenida a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Como usted bien sabe, estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y la semana pasada leímos el capítulo número 19. Pablo se encuentra en su tercer viaje misionero y en este capítulo llega a la ciudad de Éfeso. Ahí se encuentra unos discípulos que solo sabían hasta el bautismo de Juan, y Pablo parte de allí para anunciarles a Jesucristo. Les comenta que Juan el Bautista mismo les había anunciado que deberían seguir al que venía atrás de él, es decir, a Jesús. Y bueno, cuando ellos creen, de inmediato son bautizados. Pablo ora por ellos y reciben el don del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Pablo estaba en la sinagoga y, como siempre, muchos de los judíos rechazaban el mensaje que él traía, pero afortunadamente él se da la vuelta, separa a los que son discípulos y se los trae a una escuela de uno llamado Tirano. En esta escuela estuvo enseñando aproximadamente por 2 años, de tal manera que dice la Escritura que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, habían oído, habían escuchado la palabra del Señor Jesús. Pablo estaba haciendo unos milagros extraordinarios. Dios estaba respaldando su ministerio apostólico y leímos que incluso se llevaban los trapos y los delantales de Pablo y los enfermos eran sanados. Y bueno, también leímos una historia de unos judíos que andaban por ahí sacando demonios, tratando de exorcizar a los que estaban poseídos por algún espíritu maligno. Y bueno, resulta que ese espíritu, cuando les dice que no los conoce, se abalanza sobre ellos y los lastima, los desnuda prácticamente, y tienen que huir así, completamente desnudos. Esto sirvió para que toda la ciudad se enterara de quién era Jesús, de quién era Pablo, y así glorificar el nombre del Señor. También hubo un alboroto en Éfeso a causa de aquellos que negociaban con los templecillos que hacían de Diana. Entonces armaron todo un alboroto. Los discípulos le impidieron a Pablo acercarse y enfrentar la situación. Incluso gente del gobierno le mandó a decir a Pablo que no se acercara porque las cosas se estaban poniendo muy, muy mal. Después uno llamado Alejandro pudo calmar la situación y bueno, convenció a la gente, dado que muchos ni sabían qué estaban haciendo ahí, de que si ellos no se calmaban iban a tener muchos problemas con el gobierno o con el imperio romano. Entonces en esto concluye el capítulo 19. ¿Qué le parece si el día de hoy vemos que sigue en el capítulo número 20? Hechos capítulo 20 versículo 1 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Fíjese, otra vez cambia la forma de redactar del autor. Dice: nos esperaron en Troas. Quiere decir que todos estos personajes que ya mencionamos, entre ellos Timoteo, Tíquico, Trófimo, estaban esperando a Pablo y a Lucas. De aquel lado
de Troas. Entonces Lucas y Pablo andan juntos y fíjese el versículo número 6, dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces veamos qué está pasando. Pablo continúa en su tercer viaje, anda visitando más ciudades y le están acompañando muchas personas que se le han unido de cada una de las ciudades donde él ha estado. Y bueno, Lucas una vez más se encuentra con Pablo y van a alcanzar a los demás en un lugar llamado Troas. Vamos a ver qué dice el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, para celebrar la cena del Señor, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo estaba trabajando arduamente, él sabía que no había tiempo, entonces él quería aprovechar hasta el último minuto para empezarles a enseñar más y más cosas a los discípulos de aquellas ciudades. Entonces, como él al día siguiente tenía que salir, aprovechó y alargó su discurso hasta la medianoche. Fíjese qué interesante, porque hoy día, cuando el pastor se tarda 5 minutos más o 10 minutos más, estamos desesperados y queremos salir volando de la iglesia. Y bueno, aquí Pablo es el que está hablando. Obviamente los que están escuchando algo completamente nuevo y distinto y los tiene atrapados en su mensaje. Pablo entonces está hablando, enseñando hasta la medianoche. Versículo 8: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado lamentablemente muerto. Versículo número 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, y dijo: no se alarmen, pues está vivo. Qué impresionante respaldo de Dios al ministerio de este varón, al ministerio de este apóstol. Resulta que Pablo empezó a enseñar sin detenerse. Entonces uno que andaba por ahí, que le ganó el sueño, cae desde un tercer piso. Imagínense, desde un tercer piso, y cae muerto definitivamente. Pablo se percata de la situación. Obviamente me imagino que empezó a haber mucho movimiento de gente, preocupados, unos corriendo, otros moviéndose para ver qué iban a hacer. Pablo se da cuenta de ese movimiento y va y pregunta qué sucede. Ve al muchacho muerto, tendido en el piso, y va y lo abraza. Y le dice a los que estaban reunidos ahí en círculo alrededor del muchacho, les dice: no se alarmen, tranquilos, él está vivo. Dios hermoso. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta que amaneció, y así salió. Pablo estaba dedicando su vida completamente a anunciar el evangelio. No se daba tiempo ni para dormir, o por lo menos no en esta escena. Qué impresionante, de verdad, qué impresionante. Yo no sé cuántos el día de hoy aguantaríamos estar escuchando a un predicador predicar hasta la madrugada. O ¿cuántos predicadores estarían dispuestos a predicar hasta la madrugada?
Las cosas han cambiado mucho. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Claro que sí, claro que sí. Versículo número 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo andaba corriendo porque traía en su mente y en su corazón la idea de ir a Jerusalén. Entonces quería estar ahí en el día de Pentecostés. Fíjese, versículo número 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciarles y enseñarles públicamente y en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo reunió a los obispos, a los pastores que había asignado en las iglesias donde él había fundado. Los llama y les empieza a hablar, se sincera con todo su corazón y les dice que él ha servido con mucha humildad, pero no solamente con humildad, con lágrimas. El día de hoy seguramente muchos diríamos: uy, nos urge un apóstol como el apóstol Pablo, que con sus delantales y con sus trapos sanaban a los enfermos. Pero fíjese, el ministerio de Pablo no era así como que él era el todopoderoso. Pablo sufrió muchísimo en todos estos viajes. Y aunque tenía el respaldo de Dios, el mismo Espíritu le decía que iba a ser encarcelado y que no le iba a ir muy bien en las ciudades a las que estaba visitando. El día de hoy tenemos un sustento que se llama la Biblia, las Escrituras. Y son las Escrituras las que hacen que nosotros podamos depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso estamos leyendo de esta manera. No es que necesitemos un apóstol como Pablo. Estamos teniendo aquí en las Escrituras la revelación del Padre, la inspiración del Padre, porque fue el Espíritu Santo, el mismo que estaba con Lucas, el que inspiró que se escribiera cada una de estas palabras. Ese Espíritu Santo es el que habita en nosotros. Ese Espíritu Santo fue el que respaldaba lo que estaba haciendo Pablo. Ese Espíritu Santo fue el que inspiró a Lucas cuando escribió el libro de los Hechos. Ese Espíritu Santo está en usted. Ese mismo Espíritu Santo habita en usted. Usted es la casa, el templo del Espíritu Santo. Pablo sirvió con lágrimas y con muchas pruebas porque los judíos andaban sobre él. Querían acabar con su vida. Sin embargo, él con toda humildad y con toda sencillez se mantuvo firme sirviendo al Señor.
Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ese Pablo era otra cosa, de verdad. De ninguna cosa hago caso. ¿De qué cosas? Pues bueno, de lo que los judíos quieren acabar con su vida. De que le han provocado lágrimas, de que lo han rechazado, de que lo han insultado, de que lo han apedreado, de que lo han casi matado. De ninguna de esas cosas hacía caso Pablo. Si él se empezaba a aferrar a esas cosas que no eran tan agradables, ¿qué cree que hubiera hecho? Se hubiera dado la media vuelta y hubiera dicho al Señor: ¿sabes qué? Yo ya no sigo, muchas gracias, estaba mejor como estaba. Pablo amó a Jesús de tal manera que todas esas cosas les restó importancia y se enfocó en predicar el evangelio. Pero de ninguna de estas cosas hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No hago de esas cosas caso. Es más, ni siquiera estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, dice Pablo. Con tal de que acabe mi carrera con gozo. No le hago caso a esto, no le hago caso a aquello. Es más, mi propia vida ni siquiera la estimo preciosa o preciada, con tal de que acabe mi carrera con gozo. ¿Cuál era su gozo? Testificar del evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Qué palabra tan fuerte les estaba diciendo Pablo. Porque en ese momento Pablo era el apóstol para los gentiles. En ese momento, el que estaba anunciando la palabra de Dios y el evangelio era Pablo. Y les dice: ninguno de ustedes va a volver a ver mi rostro. Versículo 26. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Versículo 27, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por favor, ya no dependan de mí, les estaba diciendo Pablo. Ya no me van a ver más. Ocúpense de ustedes, ocúpense del rebaño que el Espíritu Santo les dio para que lo apacentaran. Ese rebaño que Jesús compró con su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dios, ¿qué está diciendo Pablo?
Le está hablando aquí a gente que ya creyó en Jesús. Le está hablando a gente que ya reconoció a Jesús como su Señor y como su Salvador. Le está hablando incluso a gente que ya tiene un ministerio, que ya tiene un trabajo, que ya son pastores, que ya están a cargo de un grupo de personas que creen y que caminan hacia su meta, que es Jesús. Pero les dice que en medio de ellos van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, que no van a perdonar al rebaño. Porque son lobos rapaces, porque hay egoísmo dentro de ellos. Y solo están pensando en su beneficio, solo están pensando en alimentarse ellos, solo están pensando en ellos mismos. Y no les interesa el rebaño. Ellos pueden comerse al rebaño. Y luego les dice que de ellos mismos se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas y van a arrastrar a los discípulos. Qué fuerte que en medio de la misma iglesia se van a levantar, se están levantando, se han levantado personas así. Personas que han mal usado el nombre de Jesús para poder beneficiarse egoístamente de todas las ovejas. Entonces Pablo nos da una recomendación, versículo 31. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Y ahora lo voy a repetir, versículo 32. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Qué diferente. Qué diferente el mensaje de Pablo a muchos mensajes que oímos hoy que tienen que ver con situaciones económicas. Qué diferente el mensaje de Pablo. Pablo les está diciendo: yo no les debo nada. No he codiciado plata, ni oro, ni vestido de nadie. Si yo he necesitado algo, y no solamente para mí, sino para los que vienen conmigo, estas manos me han servido. No como los otros, los lobos rapaces, que se dedican a exprimir a las ovejas y beneficiarse del corazón tan sincero que todas ellas tienen cuando vienen a un lugar de reunión. Lobos rapaces les llama Pablo. Lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Gracias a Dios, porque usted, mi hermano, y yo
llegamos a una iglesia en donde nuestro pastor no se beneficiaba de nosotros. Él siempre estaba dispuesto a dar, a enseñar, a invertir tiempo, a invertir lo que fuera necesario para que usted y yo estuviéramos bien. Y la recomendación ahora es: miren por ustedes y por el rebaño que el Espíritu Santo nos ha entregado, nos ha puesto. Versículo 34. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Versículo 35. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ciertamente no vamos a ver más el rostro de nuestro pastor mientras estemos aquí en la tierra. Pero tenemos al Espíritu Santo y tenemos al Señor que ha permitido que todo esto suceda. Y Dios, en su infinita y su perfecta voluntad, puso a un hombre que nos preparó, que nos enseñó, no solamente con estudios de las Escrituras, sino con su estilo de vida. Nos enseñó cómo andar y cómo caminar. Mi hermano, no se olvide de eso, atesórelo en su corazón y aferrémonos al Señor Jesús y a su palabra para seguir adelante. Padre, muchas gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de todo esto tú nos enseñas. Queremos pedirte que no permitas que en esta iglesia haya lobos rapaces, sino al contrario, gente que estemos dispuestos a dar, a bendecir al rebaño, a cuidar al rebaño, a alimentar al rebaño. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y que tu Espíritu Santo sea el que dicte los siguientes pasos que debemos dar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.